Otras noticias importantes, sobre todo las vinculadas a esta sentencia histórica del Poder Judicial en contra de Movadef y la cúpula. Así es, tú bien lo decías, Mávila, la verdad que llamó mucho la atención la actitud del abogado, tanto así que la jueza tuvo que llamarle la atención y decirle, por favor, guarde silencio porque está exponiendo el fiscal Germán Juárez Atoche. Otro tema importante es que hoy la presidenta de la República no va a asistir, ya ha enviado el oficio respectivo a la Comisión de Fiscalización para declarar sobre esta investigación que hay del presunto uso del vehículo presidencial para una eventual fuga de Vladimir Cerrón. Ha dicho pues de que además le manden las preguntas por escrito, en esta investigación. Así que veremos qué resuelve hoy día justamente la comisión, que va a recibir a un directivo del condominio Mykonos, donde estuvo la presidenta de la República. Para ver, bueno, continuará la investigación. Pero también nos referíamos, Carlos, a esta sentencia histórica. Y decimos histórica porque han pasado ya 10 años, si calculamos bien. Luego de 10 años, finalmente el Poder Judicial ha ordenado disolver el Movadef y condenar a su cúpula. Durante años se ha dicho que Movadef era el brazo legal. Si bien es cierto, Sendero Luminoso había sido derrotado en el brazo armado, siempre fue parte del pensamiento Gonzalo llegar de otra manera a reestructurar este movimiento, completamente antidemocrático y antipacífico también, a través de este brazo legal que era el Movadef. Hoy ya no es un dicho, hoy hay una sentencia del Poder Judicial que ha dicho que se disuelve el Movadef, que todas las sedes donde funcionaba, hay que cerrar todos los locales, pero además ha impuesto una sentencia contra la cúpula. Y para comentar esto y la importancia de lo que ha sido el llamado caso Perseo, nos acompañan aquí en los estudios de RPP el señor Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo y narcotráfico, y el abogado penalista Andy Carrión, a quien les agradecemos desde ya su presencia con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Mávila? Muy buenos días, Pedro, Mávila. para empezar por la estructura que describíamos de Sendero Luminoso y cómo entender el vínculo entre lo que ha sido el desarrollo de Movadef y sus acciones en el marco del pensamiento Gonzalo, que ha sido el pensamiento y guía de Sendero Luminoso desde allá, desde hace cuántas décadas atrás, 1970. Podríamos remontarnos hasta entonces. Un poco antes incluso, claro que sí. El trabajo ideológico. Después de la caída de Abimael Guzmán dijo una cosa importante en el momento de la presentación, que esto no era ningún golpe, sino más que un recodo en el camino, y que la guerra continuará con nuevas formas de lucha. Y el 2009 nace esas nuevas formas de lucha con la creación del Movadef, trabajando para dos frentes, el frente externo, para engañarnos, y el frente interno, trabajo partidario. Y eso en esta investigación de Perseo, la policía especializada, y eso hay que reconocer, la DIRCOTE, no es el trabajo de una sola persona, ni dos, ni cuatro, es todo un grupo, oficiales y suboficiales, nada menos que al mando del general Óscar Arriola. Se ha demostrado la pertenencia directa, que el Movadef cumplía funciones directas del PCP Sendero Luminoso, con documentos, con audios, con vídeos, incluido manuscritos del mismo Abimael Guzmán y la participación de los abogados de Abimael Guzmán en la misma estructura al nacimiento del grupo Movadef. Eso es lo que actualmente se ha demostrado fehacientemente. Ahora, Pedro, ¿en qué contribuye, diríamos, esta disolución del Movadef en la lucha todavía para erradicar a los remanentes terroristas de Sendero Luminoso? Yo diría que es un avance, pero todavía no es un caso definitivo. O sea, del Movadef estamos hablando de un grupo de fachada. En el camino, porque el 2010, de acuerdo a esta investigación, el Movadef se convierte en el mismo PCP, realizando trabajos clandestinos partidarios. A estas alturas, ni siquiera sabemos cuántos grupos de fachada existen, como este grupo que cayó, por ejemplo, en Trujillo, adiestrando a niños, como grupos de estudios, en fin, como incluso organizaciones barriales. Entonces todavía queda mucho en el camino para continuar trabajando e investigando. Doctor Carrión, gracias por estar con nosotros esta mañana. Explíquenos el porqué de la importancia de esta sentencia y su carácter histórico que se ha destacado en todos los medios tras conocerse la decisión del Poder Judicial. Bueno, Mávila, esta es una decisión en efecto histórica porque es la primera decisión en la cual se disuelve y se clausuran todos los locales de una organización política.
que no había logrado en reiteradas ocasiones su inscripción, pero que había servido de fachada para precisamente promover este pensamiento Gonzalo y todo lo vinculado a esta organización terrorista. Y es histórica porque ya en muchas ocasiones se había promovido o imputado incluso a los líderes de esta organización en el marco del delito de apología al terrorismo, pero que sin embargo no se había logrado conseguir todavía una sentencia condenatoria. En este caso, lo que afirma la sala de manera concluyente, el tribunal señala de que Movadef habría sido utilizada no solamente para promover este pensamiento terrorista, sino que además para viabilizar actos posteriores de la toma del poder. Eso lo señala claramente en la resolución. Participación política. Participación política en base a estas dos estructuras que precisamente Pedro acaba de mencionar, ¿no? El frente interno, externo, porque necesitaban ellos promover formalmente una organización política, pero subrepticiamente era el instrumento a través del cual se promovía la comisión de delitos. Pero intentaron inscribirse en el... Y que han intentado reiteradamente inscribirse como partido político, pero que no lograron esa finalidad. Dentro de la histórica sentencia en Ávila, yo quisiera citar el artículo 105 del Código Penal, que impone consecuencias accesorias a las personas jurídicas. Eso es un artículo poco usado, ¿no? Porque lo que se hace, por ejemplo, en diversas investigaciones es condenar a la persona natural, pero así la persona natural se haya servido de una estructura, de una organización, imponían una consecuencia accesoria como la multa, etcétera, ¿no? Pero eran pocas las oportunidades en las cuales se disolvía al instrumento, es decir, a la empresa o en este caso al eventual partido político del cual se servía para la comisión de delitos. Y lo que busca a partir del artículo primero y segundo, incisos primero y segundo del artículo 105 es no solamente disolver a la persona jurídica, sino más bien clausurar todos sus locales, exacto, no como una medida solamente retributiva por haber servido como instrumento, sino además para evitar que en el futuro se pueda seguir instrumentalizando esta organización. Por eso hablábamos del carácter histórico de esta sentencia y además esto va a dejar un precedente muy importante en la jurisprudencia. Vamos a ir a la pausa, son las 8:16 y regresamos para continuar hablando con nuestros invitados porque por otro lado se comenta el caso colombiano, se dice, pero ahí están las FARC, de repente se abrió un camino de otra manera. ¿Podría suceder algo así en el Perú? ¿Es comparable la figura o no? Ustedes nos lo dirán cuando regresemos. Estamos hablando acerca de esta histórica sentencia que dispone por parte del Poder Judicial la disolución del Movadef, Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, que ha sido considerado, ¿no?, como ya sabemos, durante mucho tiempo como el brazo político y legal, de Sendero Luminoso. Doctor Carrión, con respecto al fallo, yo le consultaba en la pausa si estaba bien sustentado por el hecho, en primer lugar, de si es que cómo se ha demostrado, por ejemplo, que el Movadef ha tenido influencia, ¿no?, o cómo se establece la conexión con acciones de carácter terrorista en otras zonas del país. Y además, el modo de financiamiento, ¿no? Tengo entendido que se ha probado que venía, ¿no?, de manera ilegal, narcotráfico, ¿cierto? ¿Cuál es su análisis desde ese punto de vista? Es una sentencia no solamente histórica, sino además prolija, Carlos, por el despliegue probatorio que ha desarrollado, y sobre todo el juez ponente, Salvador Neira, ¿no?, porque ha desarrollado un trabajo tan minucioso que incluso este argumento de defensa que habían realizado de que Movadef era un partido político, de que no había desplegado ni exteriorizado ningún tipo de conducta terrorista ni parecida a ellos, hallaron la conexión con el Huallaga y los actos terroristas que se desplegaban en el Huallaga. Y es por eso que las condenas incluso son tan altas, porque el conocimiento de pertenencia o afiliación a una organización terrorista no se da pues con un partido político, pero sí con las actividades propias que realizaban todos los que pertenecen a esta organización. O sea, no solamente es el Movadef, sino es el Movadef y sus miembros que conocían que en el Huallaga hasta el año 2012 se desplegaban actos terroristas. Es por eso que yo creo que brillantemente lo que hace el ponente es más bien destacar esta conexión de cara a decir, bueno, es que no es solamente un partido político, eso puede ser la fachada, pero en rigor pertenece a una organización mucho mayor que tiene el ala propiamente terrorista en el Huallaga. Eso como primer punto. El otro punto interesantísimo que ha destacado también esta sentencia es el financiamiento. Y aquí lo ha dicho claramente, ¿no? Los dineros que vienen no solamente del narcotráfico, sino de la maderería ilegal. Es decir, de cómo este partido político
político del Movadef encontraba un financiamiento en una fuente ilícita. Y las afirmaciones, Mávila y Carlos, que ha hecho esta sentencia que estamos comentando, es la de abrir un nuevo frente para el delito de lavado de activos, ¿no? Porque si ya la sala señala en efecto de que ha habido un financiamiento ilegal proveniente de estos dos delitos, pues nada haría o nada impediría que también se abra otro frente para investigar el delito propiamente de lavado de activos, que podría incluso incluirse ya en otro nuevo proceso, porque lo ha dicho contra el mismo Movadef. Claro, contra quienes han promovido esta organización, porque recordemos de que las vinculaciones dentro de la actividad propia del partido la realizaban múltiples actores, no necesariamente los que estaban en prisión, sino que tenían que financiar la promoción del partido político. ¿Y de dónde sacaban los dineros? Pues eso lo ha establecido la sala de manera adecuada. Desde la investigación, que es lo que ha destacado Pedro Yaranga, usted ha reconocido que en este caso hay que aplaudir el trabajo de la DIRCOTE, que ha sido muy minucioso, una investigación larga, pero que no ha dejado vacío, es decir, no ha dejado espacio para la duda, ni para el cuestionamiento, ni para ninguna argucia legal. ¿Cómo podemos ver en el futuro situaciones espejos, Pedro? Mire, yo creo que aquí hay que resaltar cosas importantes. El trabajo de la DIRCOTE, el trabajo del Ministerio Público y obviamente el trabajo del Poder Judicial, ¿no? En esto de la conexión con el narcotráfico siempre lo han negado. Decían que Sendero nunca tomó plata del narcotráfico. Personalmente hasta Abimael Guzmán ha intentado desmentir. Y en esta investigación se prueba desde el 2009 cómo algunos de los abogados de Abimael Guzmán viajaban al Huallaga. Hay que considerar que en el 2009 al 2012 todavía estaba en libertad el camarada Artemio controlando el Comité Regional Huallaga. Entonces ellos viajaban y recibían el dinero. No solo eran 2, 3, hasta 4 o 5 veces. Emisarios. Encima que Artemio tenía pleno conocimiento del nacimiento del Movadef, porque era parte de la cadena. Entonces, eso está fehacientemente demostrado del dinero proveniente del narcotráfico y de los maderos de la madera ilegal. Ahora, Pedro, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora, por ejemplo, la policía de la DIRCOTE con relación a los remanentes terroristas? ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde están en estos momentos concentrados? Se ha hablado mucho acerca del Huallaga, del Braem, pero en estos momentos, ¿cómo está la situación de estos remanentes terroristas? Escuchábamos un comentario del general Max Anguamán, que ha sido jefe de DIRCOTE, manifestar que hay que, por ejemplo, ¿no?, cortar un nexo de comunicación, porque dice él que Lenny Parraguirre está enviando inclusive mensajes desde la cárcel. Entonces, ¿cuál es la situación en estos momentos de estos remanentes y cuál es la estrategia a seguir para acabar con ellos de una vez por todas? Los remanentes continúan siguiendo el mismo proyecto. Eso lo he demostrado fehacientemente también en mi libro, que próximamente se va a presentar el 25 de noviembre. Ellos siguen el proyecto político, tomar el poder a través de las armas, pero en el camino eso un poco lo han cambiado y han explicado de que una forma de tomar el poder también es con las infiltraciones masivas en los pequeños partidos políticos, que a lo largo de los años lo han demostrado tanto Movadef como los remanentes de esta organización, que continúan alzados en armas. Lo otro es continuar con el trabajo político ideológico. Entonces, aparentemente están peleados entre el Movadef y los remanentes del Braem, pero hay que considerar una cosa importante, que los del Braem son, digamos, muy versados en el manejo militar, poco en el trabajo ideológico. Los del Movadef tienen mayor trabajo en el trabajo político ideológico. ¿Eso con el tiempo se necesita? Sí se necesitan. ¿Cómo se resuelve eso? A través de la crítica y la autocrítica. Es la lucha de dos líneas. Y eso con el tiempo tranquilamente se puede dar. Claro, la pregunta para el doctor Carrión, antes de que nos gane el tiempo, es, de acuerdo, en este caso Movadef está disuelto por una orden judicial, pero lo que dice Pedro es interesante de analizar, porque no es solamente Movadef y la cúpula, sino también estos casos que han quedado, ¿no?, estos pequeños grupos alrededor de Movadef que buscan, por ejemplo, los nuevos grupos de fachada. Los nuevos grupos de fachada que buscan infiltrarse incluso en otros partidos políticos. Se ha cuestionado la participación de gente que dice tal o cual candidato está vinculado, tiene nexos con Movadef. A partir de ahora, esta condena
cómo aplica, cómo impacta en estas otras situaciones que se puedan conocer o denunciar de vínculos con el Movadef. Yo creo que esto es ejemplar y está sentando un precedente importantísimo, Mávila, para aquellas organizaciones que tengan fines delictivos, sea fines terroristas o sea fines igualmente delictivos, ¿no? Hoy se está discutiendo, por ejemplo, el tema del partido de Antauro Humala. Sí, le iba a preguntar por ese caso del particular. por qué, digamos, debería de prohibirse no solamente su actividad, sino también retirarle la inscripción. Sí. Y yo creo que este mensaje es importante porque lo que ha hecho la sala, el tribunal, es desarrollar de manera muy precisa y detallada los alcances del artículo 105. Es importantísimo, ¿no? Porque ha señalado en qué circunstancias y bajo qué presupuestos aplica la disolución de un partido político. Y podría ser un poquito explicarnos de ese Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está la clave para entender El hecho, y cómo podría esto de pronto también suceder, aplicarse no solamente al partido de Antauro Humala, sino cualquier otra organización política en el camino? Hay tres fases importantísimas para identificar si es que un partido político o una persona jurídica en general puede y debe ser disuelta. La primera es la creación con un fin eminentemente ilícito. Es decir, no se está creando un partido político para la actividad propia de tomar el poder con medios legales. En segundo lugar, su promoción, es decir, cómo esta viene siendo apuntalada permanentemente en el tiempo. Y el tercer lugar son actos concretos que tengan que ver ya con el delito y la instrumentalización que se da a través de esa persona jurídica. Propuestos estos tres presupuestos, en Mávila, ya podríamos estar hablando de un partido político o de una persona jurídica que deba de ser disuelta. Ojo que han sido pocas veces aplicadas este artículo 105. ¿Y esos requisitos o condiciones se cumplen en el caso del partido Antauro? Por supuesto. Se cumplen en el caso de que acaba de resolver de Movadef. En el partido de Antauro Humala están evaluando ello. ¿Por qué? Porque se supone que quien está promoviendo la comisión de delitos, y es más, ha sido condenado, que es el líder Antauro Humala, pues han hecho esfuerzos para apartarlo de la comisión política de este partido. Inclusive. Lo han expulsado de cara a señalar de que aquí no hay ninguno, incluso que haya cometido delitos, y que el único fin es tomar el poder, en efecto, como todos los partidos políticos, pero por medios legales y para promover fines democráticos. Bueno, pero el caso de Movadef, tal como lo ha explicado Pedro, nos está demostrando que también pueden haber dos fachadas, ¿no? Una fachada externa, digamos, del avisorar de que en efecto por medios legales quieren tomar el poder, pero otra interna, ¿no? Para ver qué fines antidemocráticos incluso puede usarse dentro de ese propio partido político. Importancia. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Muchas Vamos gracias. a hacer seguimiento porque además todavía no sabemos cuál va a ser el desencadenante en el caso del partido Antauro Humala. Pero interesante la reflexión, atención que todavía no hemos acabado con todos los remanentes, como dice Pedro, hay que seguir. Vamos, más de 40 años. Más de 40 años y seguimos en la breva. Una contingencia solamente, Mávila, respecto a la sentencia. Estamos hablando de una sentencia en primera instancia. Todos han convenido en que van a interponer un recurso de nulidad, es decir, van a promover que esto sea analizado por la Corte Suprema, que es la sala transitoria de la Corte Suprema, quienes finalmente van a tomar una decisión. Pero yo creo que este es un gran avance, sobre todo respecto a las contundencia de la investigación y de los elementos probatorios que se han señalado como base de la sentencia. Gracias nuevamente, han sido Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo y narcotráfico, Andy Carrión, abogado penalista, para explicarnos y entender mejor cuál es el impacto, sobre todo, y las implicancias de esa sentencia histórica.